y además de salvadoreño por esa violencia nacional. Y no es una situación meramente existencial. La violencia tiene causas estructurales y por eso la visión de los gobiernos para su combate tiene que ser, como decía el presidente Bukele, de la perspectiva de un leviatán del Estado que no puede ser derrotado por el crítico. Es decir, ningún Estado puede presentar la debilidad institucional mediante la cual pierda su soberanía, pierda su capacidad de protección de la población, como de hecho lo vimos en nuestro país en los últimos años, donde el Estado prácticamente había perdido soberanía en los territorios y era la dictadura de las pandillas la que gobernaba vidas y haciendas de los ciudadanos. Por eso vale la pena que desde nuestra experiencia compartamos con ustedes, con sociedades donde el crimen se ceba en la población, sobre todo en los sectores más vulnerables. El caso de México es patético de ver cómo este flagelo azota muchas comunidades. Y recientemente en una entrevista con un medio uruguayo, el entrevistador me hacía ver que Uruguay ha sido de los países más seguros del continente, está ahora sufriendo también el debate del crimen organizado. Por lo tanto, es un tema común, es un tema que nos debe de permitir establecer este diálogo entre nosotros para aprender unos de los otros, porque el crimen no tiene fronteras, el crimen no reconoce límites fronterizos y si no lo podemos combatir de manera unificada, su transnacionalidad va a terminar derrotando muchos de los proyectos de los países nuestros. El caso de El Salvador no es sencillo, pero se puede simplificar bajo una concepción que desde el primer mes que asumimos el gobierno con el presidente Bukele, en julio de 2019, se puso en práctica. Recuerdo que el 19 de junio, teníamos 19 días de estar en el gobierno, el presidente anunció la puesta en marcha del Plan Control Territorial. Es un plan de 7 etapas. Actualmente estamos en la 6ª etapa, que es la etapa de la integración, de la reconstrucción del tejido social que había sido afectado por el crimen organizado, por las estructuras criminales. Esta etapa es básica, es fundamental. Por suerte hemos encontrado una persona, Alejandro Guzmán, que asumió ese desafío como el guante cuando el presidente lanzó la 6ª etapa. Porque estas etapas se fueron lanzando paulatina y progresivamente. Desde la etapa 1, que era tomar el control de los territorios, la etapa 2, que era devolver los servicios sociales a las comunidades, porque no, servicios sociales como la educación, la salud, eran prácticamente imposibles de entregarse a la ciudadanía por la acción de las pandillas. Las escuelas eran un objetivo de la pandilla, por el reclutamiento de los jóvenes, por el narcomenudeo de las drogas, etc. La salud igual, los centros comunitarios de salud, los médicos, las enfermeras, los trabajadores no podían llegar si no pagaban extorsión, si no estaban sometidos al aceite de las pandillas. Por lo tanto, estar ahora en esa etapa implica que hemos logrado superar todos esos primeros momentos. Quizá la etapa 3 fue crucial, la etapa número 3, que era de dotar a las fuerzas del orden de los recursos necesarios para poder derrotar a las pandillas. Tengo muy clara la película de ese periodo porque hicimos gestiones en el Banco Centroamericano de Integración Económica para un crédito de $109 millones que iban a estar destinados justamente para dotar a las fuerzas del orden, vale decir, la Fuerza Armada en sus distintas ramas, la Marina, el Ejército, la Policía y la Corporación Policial, porque las condiciones de precariedad en las que nos encontramos eran patéticas. Había policías con 3 balas en las pistolas, los vehículos había que empujarlos, no arrancaban, no tenían medios de comunicación, y enfrentando una estructura militar organizada, con inteligencia, con fondos, con armamento pesado, era una situación asimétrica en la que enfrentarlos directamente, frontalmente, como lo hicimos a partir del 27 de marzo de 2022, cuando declaramos la guerra a las pandillas, hubiera sido casi un suicidio.
Pero siempre hay que recordar esto, es una experiencia que no hay por qué ocultarla, porque esto marca un antes y un después en la historia de El Salvador. Nosotros, digamos, con la firme decisión de resolver el principal problema que tenía el país, que era la violencia, la inseguridad ciudadana, el crimen organizado, el poder de las familias. Pero encontramos un Estado, prácticamente un Estado fallido, en el cual el gobierno o estaba en colusión con las pandillas o estaba en negociaciones permanentes. Por lo tanto, no necesitaban ejercer la soberanía en las comunidades. Habían cedido esa capacidad del Estado en las estructuras criminales. Es más, denuncias fundamentadas indicaban que incluso se les permitía a las pandillas usar los polígonos de tiro al blanco. O sea, hasta ese grado había llegado la complicidad de los gobiernos anteriores con las estructuras criminales. Por eso, cuando recibimos ese préstamo del BCI, del Banco Centroamericano de Integración Económica, firmado, aprobado por el gobierno, pero por ser un préstamo internacional, necesitaba ser ratificado por el Congreso. El Congreso estaba controlado por los dos partidos. Los dos partidos que habían administrado toda la transición de la posguerra. Después de la firma de los acuerdos de paz, hasta 2019, los dos partidos, Arena había gobernado durante 20 años, 4 gobiernos sucesivos, el FMLN había gobernado durante 10 años los últimos 2 gobiernos, de 2009 a 2019. El reporte del Instituto de Medicina Legal en esa década, 2009-2019, era más de 41.000 asesinados por las pandillas. O sea, cifras escalofriantes, propias de un conflicto internacional. Por eso, cuando declaramos la guerra, el presidente lo hace en su calidad de jefe de Estado y haciendo uso del jus ad bellum, que es el derecho de los Estados a declarar la guerra para defender su población y su territorio cuando son atacados. En ese momento es cuando se hace este punto de inflexión en la historia nacional. Y teniendo ya un Congreso que había sido electo democráticamente el 28 de febrero de 2021 en las elecciones parlamentarias de ese periodo, donde el pueblo le otorgó al presidente la mayoría legislativa que no teníamos, porque la última elección había sido de 2018, cuando los dos partidos se disputaban, se repartían, negociaban la institucionalidad desde el control que tenía el Congreso. Por lo tanto, cuando llegamos nosotros en 2019, tuvimos que esperar 2019, 2020 y parte de 2021 con un Congreso totalmente hostil, adverso y bloqueador de todas las iniciativas del Ejecutivo. Pero en 2021, cuando el pueblo da esa mayoría legislativa, los primeros acuerdos legislativos son ratificar ese préstamo. Y ya con los recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica, comenzamos a dotar a las fuerzas del orden de los equipos y los recursos necesarios. Se empezaron a crear uniformes, chalecos antibalas, armamento adecuado, municiones, equipos de radio, vehículos apropiados. Se compraron los Ancas, los Yagos, que son vehículos especiales para trabajar con vehículos blindados, con visión nocturna, es decir, para poder entrar en el combate, que nos hemos usado mucho hoy que en la pandilla las hemos prácticamente eliminado, y hay reductos que se han ido a las zonas rurales donde hay que usar este tipo de vehículos. Entonces, ya con esa disponibilidad y con esa capacidad de acción, la tercera fase del plan control territorial fue un éxito. Venía otra fase que llamamos la fase de extracción, porque hubo un asesinato de un campesino en un lugar rural que se llama Comasado, y el presidente dijo, tanto vale la vida de un campesino como la de un funcionario, de un empresario, y este crimen no va a quedar impune. Y ese era por primera vez lo que se llamó los cordones que se hacían alrededor de la comunidad, con un cerco militar con 2.000 efectivos, y logramos capturar a toda la estructura militar de ese lugar. En esos momentos estas estructuras militares se llaman PRICAS porque son asociaciones
de las pandillas principales de NS y el barrio 18. Esa clica la capturamos. Ante el éxito de esta táctica, de esta estrategia militar, hicimos un cerco más grande en uno de los de las municipalidades más pobladas del país, en Soyapan, con un cerco de 10.000 efectivos, y logramos capturar más de 1.800 pandilleros y jefes de las pandillas. Después hicimos un cerco más amplio y todo un departamento, que fue el departamento de Paván. Entonces, así hemos ido trabajando el tema del plan de control territorial. Pero quizás no lo voy a entender porque la verdad me emociona. Lo van a ver, estoy en detalle con los expositores, pero no podía dejar pasar este momento sin poder dar esta explicación, pero quisiera terminar diciendo que no solo fue el poder coactivo del Estado a través de la rama ejecutiva, del poder ejecutivo, del órgano ejecutivo con la Fuerza Armada, con la Policía Nacional Civil, la que ha hecho posible que estemos ganando esta guerra, que ahora el plan de control territorial, el modelo Bukele, como se le conoce afuera de nuestra frontera, haya tenido el éxito que ha tenido la fecha. Esa es una de las partes del componente general del plan, porque ya la acción coercitiva, la acción punitiva, la acción represiva había sido ensayada en gobiernos anteriores. En el gobierno de Francisco Flores de Arenas se ensayó el plan que se llamó Mano Dura, y el siguiente gobierno la llamó la mano super dura, la mano amiga, hubo una cantidad de aproximaciones al fenómeno, pero no funcionaba. No funcionaba. Incluso cuando llega el primer gobierno, busca otro mecanismo y hace una tregua con Pacta Canel. Una tregua que fue aplaudida, fue bendecida por la Iglesia Católica. Había un obispo que estaba mediando una tregua, vino el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, a validar y a bendecir esa tregua. Pero tampoco funcionó. Lo que pasó durante esa tregua fue que las pandillas se fortalecieron en ese periodo que se les dio el tregua. Entonces, ni la parte de la mano dura ni la parte de las treguas funcionaban en sí mismas. ¿Qué era lo que faltaba? Faltaba ver los componentes fundamentales que le dieran coherencia a una estrategia. Y empezamos también, justamente porque teníamos la mayoría legislativa necesaria a emitir una serie de reformas legales, tanto en la legislación penal como en la legislación procesal penal. Había muchos vacíos en la ley. Recuerden que nuestro sistema penal es un sistema penal garantista, excesivamente garantista en algunos casos. Y por lo tanto, la penalidad era muy limitada para la gravedad de los delitos. Y los delincuentes, sobre todo, cuando ya se les había calificado de terrorista, ese es otro tema, hubo una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que declaró terroristas a las pandillas y los miembros de las pandillas y los colaboradores de las pandillas. Esa categoría nos ha permitido también hacer una legislación especial para sus juzgamientos. Y da suerte porque usando la mayoría legislativa se empezaron a dar esas normas penales y procesales penales que permitieron cerrar los vacíos legales por donde se escapaban los criminales. Había en ese periodo lo que se llamaba las puertas giratorias. Y las puertas giratorias era que la policía, el ejército capturaban a los miembros de las pandillas, los pasaban al Ministerio Público. El Ministerio Público tenía 3 días, esa es la garantía constitucional para la detención administrativa, 72 horas, los pasaba al juez. Un pandillero capturado un viernes, el lunes estaban en el juez sin que se recogiera suficiente evidencia y los jueces lo sacaban. Entonces, la policía lo agarraba, la fiscalía lo procesaba y los jueces lo liberaban. Hay un tipo que entró y salió 18 veces y cada vez que salía a matar, salía a delinquir, salía a vengarse de los otros que habían testimoniado contra él. Tú sabías que cerraba y solo se podía hacer con una asamblea legislativa, con un órgano legislativo que estuviera en coherencia y en la línea del Ejecutivo, que no la teníamos con el Congreso anterior.
Pero todavía faltaba un tercer elemento. Un tercer elemento que es clave también para el éxito de un programa de seguridad, y es la rama judicial, el órgano judicial o el poder judicial, como se llama en algunos países. ¿Por qué? Porque teníamos esa capacidad de acción de la fuerza coercitiva del Estado a través de la fuerza del orden. Teníamos las leyes que habían cerrado los vacíos y permitían no solo mantener detenidos a los delincuentes, sino poder aplicarles las penas a las personas trabajadoras. Pero teníamos la debilidad en el órgano judicial. Jueces que estaban o cooptados por las pandillas, que recibían dinero de ellos, o amenazados por las pandillas. A mi despacho llegó una jueza llorando, diciéndome que esa semana tenía que juzgar a un cabecilla de la pandilla y que la pandilla le había mandado a su casa una foto con sus dos hijas entrando a la escuela. Entonces el mensaje era clarísimo, ¿no? Sabemos que son tus hijas donde están, por lo tanto, ya sabes que van a apoyar. La señora quería que le consideramos una forma de irse al país. Es decir, teníamos jueces amenazados o jueces cooptados. Entonces hubo que hacer también una limpieza, una depuración en la organización. ¿Y cómo se hace eso en un Estado de Derecho? ¿Cómo se opera dentro de un gobierno de medios? Usando la ley. Y lo que se hizo fue dar un decreto mediante el cual todos los jueces que tenían más de 60 años de edad o que tenían 30 años de servicio pasaron a su condición de retiro. O sea, fueron separados de sus cargos, por supuesto, con las prestaciones de ley, ¿no? El retiro se fue y llegó una nueva generación de jueces que ya no estaban ni comprometidos con la pandilla ni amenazados. Y se ha creado esa jurisdicción especial de jueces que se dedican a los casos de terrorismo. Entonces, con una decisión, una voluntad política de un ejecutivo fuerte de implementar las medidas, con una normativa, una legislación especial para combatir las leyes y un órgano judicial que aplique las leyes, esa es la receta con la cual nosotros queremos compartir con ustedes. Así que, gracias por darme esta oportunidad. Disculpen que no he servido mucho, no he tratado de venir a hacer mi exposición, sino darles la bienvenida. Aprovecho de nuevo para decirles que disfruten el país. Este es un país que los recibe con los brazos abiertos. Esperamos que puedan tener la oportunidad de visitar nuestros lugares emblemáticos, que se sientan en su casa, y hubiera querido acompañarles en el evento, pero por razones de agenda yo tengo que estar ausente, y con el deseo de éxito, y estoy seguro que al final de la jornada todos saldremos con mayores conocimientos y con un intercambio de experiencias positivas. Muchas gracias y buenos días.